Dios les bendiga maravilloso y grandemente sus vidas y su familia. Hoy es un día especial, maravilloso, donde cada uno de nosotros debemos adelantarnos a los cambios. Dígale que está a su lado, adelántate a los cambios. Dígale de nuevo, adelántate a los cambios. Ahora dígaselo usted mismo, me adelanto a los cambios. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse y abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a trabajar el día de hoy y aprender de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Ok. Capítulo 30. Este salmo es un salmo que fue inspirado por el rey David después de reconocer un grave error que había cometido, que había sido censar al pueblo y hacer lo que Dios no quería que hiciera. Y como había desobedecido, había venido una consecuencia. Y él buscó en Dios qué hacer para que se detuviera la mortandad o el juicio. Y el Señor le dio la instrucción y él levantó altar para Dios y se detuvo la mortandad. Y él escribe este salmo después de tener respuesta y después de haber vuelto su vida al Señor, después de haber reconocido sus faltas y haber tenido una genuina conversión, porque tenemos que realmente volvernos a Dios, y cuando alguien se vuelve a Dios, Dios se volverá a él. Si tus pecados son tan rojos, vendrán a ser como blanca lana. Y acá quiero en este salmo tocar 3 puntos relevantes que el salmista David nos habla en el versículo 11. Salmo 30, verso 11. Como dice, has cambiado. Usted dígalo, has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué más? Desataste mi cilicio. ¿Qué más? Me ceñiste de alegría. Te lo va a repetir de nuevo. Has cambiado mi lamento en baile. Bendito sea Dios. Has cambiado, otra vez, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. Me ceñiste de alegría. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos la asistencia del Espíritu Santo en esta mañana y que sea esta una mañana de gloria para cada uno de nosotros, así como lo fue para David en su momento. Dios mío, que tú puedas concedernos a nosotros la experiencia que tuvo David. Él experimentó los cambios que vienen de ti. Tú pudiste cambiar lo que para él era un lamento, lo que para él era un dolor, y lo ceñiste, Señor, de tu alegría, de tu gozo. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy cambie todo a favor de tu pueblo, de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que encontramos entonces a el salmista declarando en el Salmo 30, verso 11, has cambiado mi lamento en baile. Lo primero que entiendo acá es que el evangelio cambia. ¿Cuándo saben que el evangelio cambia? El evangelio cambia. Por eso es que el salmista David dice, has cambiado. Porque si algo hace Dios con las personas que se rinden a Él, que lo buscan a Él, que se entregan a Él, es cambiarlo. ¿Nos cambia o no nos cambia? No hay ningún cambio en las personas
si no es por causa del Espíritu Santo de Dios. Si no es por el Espíritu de Dios, no hay cambios en el ser humano. El ser humano, los cambios que puede experimentar, solo podrá ser posible por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que David hizo. Cuando una persona quiere tener algún cambio en su vida, no tiene que hacer mayor cosa. Lo que tiene que hacer es lo que el salmista David hizo. ¿Qué hizo el salmista David para decir, has cambiado mi lamento en baile? ¿Qué fue lo que el salmista pudo hacer para que su lamento se cambiara en baile, en alegría, en gozo? Uno, arrepentirse. Si la persona quiere que Dios cambie su vida, tiene que haber un ¿qué? Un arrepentimiento genuino, auténtico y verdadero. El verdadero arrepentimiento es la llave al cambio de cada persona. David se arrepintió de lo que hizo. David se arrepintió de su falla, de su error. Y ese arrepentimiento llevó a que lo que estaba en su vida, de lo que se lamentaba, fuera cambiado. Ahora, no solamente es lo que produce un cambio, es el arrepentimiento, porque muchos podemos experimentar un arrepentimiento, pero luego del arrepentimiento viene la conversión. Tienes que convertirte. Esa conversión es el cambio de dirección que cada uno de nosotros tenemos que tener una vez nos encontramos con Dios, una vez que ya determinamos decir, mi vida te la confío a ti. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios que Dios trajo en nuestras vidas? Primero, usted ve que cuando Cristo fue a la cruz no solamente a sufrir el dolor de los clavos, de la lanza, del látigo y de la corona. El propósito de la vida de Jesús, de estar en esa cruz y no bajarse allí, el propósito principal fue precisamente ese: traer cambios en nuestras vidas, producir cambios en nosotros. Y en la cruz del Calvario se dieron los 9 intercambios. Cada uno de los padecimientos de Jesús en la cruz del Calvario se dio para traer un cambio en nuestras vidas. Por eso es que allí nosotros vemos los 9 intercambios. Él llevó mi castigo, Él fue castigado para darme a mí su ¿qué? Su perdón. Él llevó mi enfermedad allí en la cruz para darme ¿qué? Su sanidad. Y usted se va a conseguir allí todo lo que Él sufrió por nosotros, pero con el único propósito de producir en ti y en mí los cambios necesarios. Él llevó mi vergüenza para que yo participara de su gloria. Él llevó mi rechazo para darme aceptación. Él llevó mi pobreza para hacerme partícipe de su riqueza. Él llevó mi vieja naturaleza para darme de su paz, de su nueva naturaleza, de su salvación. O sea, que el propósito de Jesús ir a la cruz del Calvario fue cambiar nuestro lamento. No puede haber cambio fuera de la cruz. No puede haber cambio fuera de Él. La gente puede buscar un cambio y lo busca, pero no es un cambio que va a durar en el tiempo, sino que será como en los tiempos antiguos. Guardaban, lo intentaban y volvían a caer, porque la naturaleza humana en sí mismo no se puede justificar, pero sí a través de la sangre del Cordero de Dios. Así que una de las cosas que para nosotros tener ese cambio que dice allí la palabra del Señor, y estuve mirando las personas que experimentaron ese cambio de su lamento, ese cambio de su condición. Pero realmente para nosotros cambiar, lo primero que tenemos que hacer es persistir. Diga conmigo, ser persistente. Una de las cosas que el apóstol Pablo, yo veo
que en él hubo un cambio. Cuando se convirtió a Cristo, su vida cambió. ¿Cambió o no cambió su vida? Claro que sí cambió su vida. Pero no se quedó con el único cambio del arrepentimiento, de la conversión, sino que luego él dijo: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante para ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui llamado. Entonces, ¿qué nos lleva a experimentar un cambio? Ser persistente. Es decir, yo no me voy a quedar en esta condición. Yo no lo logré, no lo alcancé. Pero no me voy a quedar en el lamento de no haberlo logrado, de no haberlo alcanzado hasta ahora. Dios, yo prosigo hacia la meta. Prosigo hacia lograr aquello para lo cual fui asido por el Señor. Fui llamado por el Señor, fui tomado por Él. Así que toda persona que quiera tener estos cambios, lo primero que tiene que tener no solamente es el arrepentimiento y la conversión, sino la iniciativa de seguir adelante. Por eso es que el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. Pedro fue la otra persona que dijo: yo no me voy a quedar en esta barca lamentándome de que ya de aquí ya no hay esperanza, de aquí ya no hay salida. No. Pedro, las personas que quieren experimentar el cambio, primero no se pueden rendir frente a la primera dificultad, frente al primer obstáculo. Ellos iban a una misión, ellos tenían un propósito, ellos iban hacia el otro lado. Pero cuando iban al otro lado se desató una gran tempestad, de tal manera que las olas estaban golpeando la barca y ellos estaban que se hundían. Pero ¿qué dijo Pedro? Yo necesito cambiar. Y él dijo: yo voy a cambiar. Y él estaba metido en esa barca. Él estaba allí, como estaban el resto de los discípulos. Pero todo cambio requiere una acción. Todo cambio requiere muchas veces que tú seas atrevido. Todo cambio tiene que darse aún en medio de la tormenta. Pedro no cambió cuando las cosas estaban en la bonanza. Ahí no cambió Pedro. Pedro no cambió cuando las aguas eran mansas. No, Pedro se atrevió a salir de la barca cuando las cosas estaban más difíciles para él. Y esos son los cambios. Los cambios que usted tiene que dar son las decisiones en la dirección correcta, aún en medio de la tormenta. Pero hay que tomar decisiones correctas. Y las decisiones correctas son las que van a determinar tu éxito o tu fracaso. ¿Cuál fue la dirección más correcta? Aunque para muchos era una locura que él se bajara de esa barca. Para muchos ya era el fin de él, el que él tomara esa decisión. Pero la dirección más correcta era ir a la cruz. Jesús estaba allí y le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Esa era la dirección correcta. Y cuando alguien quiere que su lamento le sea cambiado, entonces tiene que tomar la decisión en la dirección correcta y en la cruz del Calvario. Es allí donde consigues la paz cuando la barca estaba casi que se hundía. Es allí donde se consigue respuesta cuando muchas veces uno no entiende. Si Dios me dijo que fuera al otro lado, estoy obedeciendo a Dios, haciendo la tarea, haciendo el llamado, cumpliendo el ministerio, obedeciéndole a Él. ¿Por qué se me tiene que aparecer a mí y no a otro esta bendita tormenta? Si estoy haciendo la obra de Dios. Porque el Señor quiere que tú sepas qué hacer en medio de la tormenta. Y Él no te va a dejar perecer. Jesús estaba allí. Pero Él prueba nuestros corazones. Muchas veces las tormentas vienen, las circunstancias aparecen, pero solamente aparecen para ver cómo estás tú, cómo está tu corazón. Porque en la prueba es donde se revela el carácter.
Y ahí estaba Pedro. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Señor, yo quiero adelantarme al cambio. Y para adelantarse al cambio, él tuvo que salir de esa barca. Manda que yo vaya a ti. Y él fue. Él fue hasta allá. No era cosa fácil tener que hacer eso. Había que ser un hombre con determinación, con carácter, tener que bajarse de esa barca. Pero esos son los cambios que Dios quiere que nosotros experimentemos. Así que si alguien se quiere adelantar a los cambios, y es lo que Dios está buscando de nosotros. Cuando una mujer supo que Jesús llegó a la ciudad, ella se adelantó a los cambios. Pero ¿cómo se adelanta ella a los cambios? ¿Cómo? Dice que ella había gastado todo su dinero en médico y había buscado la sanidad a través de la ciencia. No la había encontrado. Antes bien le había ido peor. Pero ella dice que escuchó que Jesús estaba en la ciudad. ¿Y qué dijo ella? Yo tengo que adelantarme. Jesús no va a venir a casa. Quizás no sabe o no está en los planes pasar por acá. Pero yo me voy a adelantar a los cambios. Yo voy a ir donde Él está. Y fue a donde Él estaba. Tocaré su manto y seré sana. O sea, es creer por adelantado en el milagro. Es creer que Dios lo puede hacer. Es confiar plenamente en el Señor. Y Dios no avergüenza a los que creen y confían en Él. Ella fue hasta allá. Ella fue hasta allá, pero fue diferente al resto de las personas. Fue muy distinta. Porque Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y había una multitud que lo seguía. Pero alguien estaba allí queriendo ser diferente al resto de las demás personas. Usted tiene que querer ser diferente al resto de los demás. Y eso es lo que significa adelantarnos a los cambios. Así que dígale que está a su lado, adelántate a los cambios. Dígale de nuevo, adelántate a los cambios. Sí, hay gente que espera que Dios los cambie. Que Dios me cambie, que Dios nos cambie. Y Dios nos va a cambiar, pero tú tienes que adelantarte a estos cambios. Tú tienes que provocar el milagro. Tú tienes que buscar el milagro. Yo veo en las Biblias mucha gente que se adelantó. Y por haberse adelantado a esos cambios, Dios le hizo el milagro. Yo no sé cuántos ustedes recuerdan la mujer de Nabal. Ya el juicio estaba. Ya David había determinado acabar con la casa de Nabal, con los siervos y con todo lo que era de él. Pero dice ella que llamó a los criados. Dice la Biblia que llamó a los criados y preparó una ofrenda. Y se fue por un camino secreto. Y por ese camino donde ella se adelantó a los cambios. Ella se adelantó antes que David viniera con sus hombres. Porque Nabal era un perverso. Porque Nabal no había tenido misericordia con la gente de David cuando David y sus hombres habían cuidado todo. Pero ella se adelantó a los cambios, buscando la presencia de Dios para que se detuviera todo juicio que había en su familia. Y cuando usted se adelanta y va por ese camino secreto, ¿a dónde cree usted que ella iba? Ella iba a encontrarse con David y no lo encontró en otro lugar, sino en el lugar secreto. Usted podrá encontrarse en la presencia de Dios, pero yendo al lugar secreto. Y cuando ella se encontró a David, todo el juicio fue cancelado. David le dijo, mujer, le doy gracias a Dios por haberte aparecido en mi camino, porque me has librado de derramar sangre el día de hoy. O sea, Dios está esperando que usted se levante
con un corazón ferviente por buscar a Dios para que Dios traiga los cambios necesarios a favor de usted, de su familia, de su llamado, de su ministerio, de sus finanzas. Pero si usted no hace nada, nada pasa. Así que dígale que tiene a su lado, adelántate a los cambios. ¿Cómo se adelantó ella a los cambios? Ella se adelantó a los cambios con una ofrenda. ¿Cómo se adelantó los cambios de Pablo? Se adelantó los cambios. Pablo con una iniciativa. ¿Cómo Pedro se adelantó a los cambios? Con la fe. Yo de aquí me bajo, allá voy, Señor. Ahora, ya ellos lo hicieron, ahora nos toca a nosotros. Ahora me toca a mí. Cada vez que tengo un desafío, no veo al gigante. Cada vez que tengo un desafío, veo al Dios Todopoderoso, que es el dueño, que tiene el poder, que tiene la autoridad, que tiene el dominio y que nada lo supera a Él. Y si tú ves a Dios así, entonces no vas a tener temor de malas noticias, porque el que todo lo puede está de tu lado. Amén. Ahora, lo segundo que dice el salmista allí, desataste mi cilicio. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué es desatar tu cilicio? Es liberarte del dolor. El cilicio era una prenda que identificaba el dolor, la aflicción y la tristeza de alguien. Era una prenda áspera. Era una prenda muchas veces que la gente no lo usaba con orgullo ni la lucía. Simplemente era para mostrar su dolor. Y este cilicio era el dolor que la gente llevaba por dentro. Pero ¿sabes qué ha hecho el Señor con tu dolor y con mi dolor? ¿Sabes qué ha hecho? Hello, ¿están aquí o se fueron? Dice, desataste. Me hiciste libre, diga conmigo, me hiciste libre. Rompiste las cadenas, podriste los yugos, me has liberado de mi cilicio. Y eso es lo que el Señor te dice. El Señor te dice, has llegado a mí, no hay motivo para estar en tristeza. Has venido a mis pies, entonces hay motivo para estar alegre. O sea, dice el Señor allí, ¿qué dice el Señor? Desataste mi cilicio. O sea, me liberaste. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer cada día más. Contigo, con tus discípulos. Liberarlo, desatarlo. ¿A quién liberó Dios de su cilicio? Lázaro y su familia. Ellos fueron liberados. Lázaro estaba 4 días muerto. Sus hermanas lloraban por la vida de Lázaro. Pero ellos dijeron, Jesús, por favor, ven. Jesús llegó 4 días después. Para una, ya era tarde. Para otra, yo sé, Señor, que tú lo harás. Ahora para ti. Y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Desatarle y dejarle ir. Lo liberó de su cilicio, de su dolor, de la muerte. Muchas veces con la familia se encuentran como estaba la gente allí, o quizás la familia de Lázaro. Sorprendido por el mal. El mal lo sorprendió. ¡Pum! Llegó. Pero Jesús, a esa familia que lo tenía como su amigo, y Jesús amaba a Lázaro y a su familia, todo lo que era malo, Dios le dio la vuelta. Porque de ahí el Señor dijo que la gente, en el capítulo 11 de Juan, la gente iba ahora a ver el milagro que Jesús había hecho en la vida de Lázaro y en la vida de Marta y en la vida de María. Y toda la gente llegaban a las casas para ver el milagro. El Señor dice que a los que aman a Dios, aunque no todas las cosas son buenas, si todas les ayudarán para bien. Es verdad, no era bueno que Él muriera y murió. Pero de allí lo regresó el Señor,
quiero decirte que el Señor siempre va a resucitar en ti lo que está muerto, para que seas un testimonio donde estés y también donde vayas. Amén. Ok. Jesús llegó y le desató a ellos el cilicio. Les dijo, ya no tienen por qué estar con esa tristeza, con esa naturaleza de pérdida. Y hoy Dios te va a liberar, porque ellos habían perdido el gozo. Ellos habían perdido la paz. Ellos estaban en tristeza, la pérdida de su hermano. Pero Jesús liberó su cilicio, liberó su tristeza, liberó su aflicción, los hizo libres. Le dijo, ya la aflicción no les pertenece. Lázaro, ven fuera. Ahora estaban en la mesa. ¿Cómo estaban? Celebrando. Pero Jesús también llegó a una ciudad. Y estando en la puerta de la ciudad, consigue una viuda llorando, que iba a enterrar la vida de su hijo. Era la viuda de Naín. Llegó a una ciudad llamada Naín. Ni siquiera da el nombre de la mujer. Y dice que iba allí una mujer a enterrar a su hijo. Y ya era una mujer viuda. Ahora llevaba el cilicio de la pérdida de un hijo. Pero Jesús llegó a la ciudad. Ese es el Dios que yo conozco. El que está allí para suplir la necesidad, para cambiarlo todo a tu favor, para desatar tu tristeza, para quitarla de un todo. Dice que Jesús le dijo a esta mujer, que le dijo, mujer, no llores más. No llores. ¿Había tristeza o no había tristeza? Les pregunto yo. Ahora, ¿habrá tristeza en su corazón? Porque si Jesús llegó a la tumba de Lázaro, si Jesús llegó a la ciudad de Naín, ahora Jesús llegó acá, ¿es para que usted quede igual? No. Dice que cuando llegó le dijo, mujer, no llores más. Y tocó el féretro. Allí, y el hijo fue levantado. ¿Qué pasó con la tristeza de esta mujer por la pérdida de su hijo? Ya esa tristeza se había ido de ella. ¿Pero por qué se había ido de ella? Porque Jesús vino a cambiar y a transformarla. Le quitó la aflicción, le quitó la tristeza. A veces hay circunstancias que producen en nosotros tristeza. A veces hay circunstancias que te tocan vivir, que producen en ti. Lo que produjo en esta mujer. A lo mejor no has perdido un hijo, pero has perdido cosas. Y la pérdida, el sentimiento de pérdida ha producido en ti tristeza. Pero Dios dijo, te doy la unción para que recupere todo lo que has perdido. La viuda de Naín recuperó a su hijo. Lázaro vino fuera, recuperó. La familia de Lázaro recuperó a Lázaro, sus hermanas. Ahora, si Dios lo hizo con ellos, también nos va a permitir a nosotros recuperar lo que hemos perdido en él. Amén. Siempre nos vamos a recuperar. El hijo pródigo fue liberado. Él había caído en la parte más baja. Él había caído en el pozo. Pero él pudo recuperarse, liberarse de la aflicción. Él se liberó del hambre. Él se liberó del rechazo. Él se liberó cuando se encontró con el Padre. El Padre lo abrazó, lo besó y hizo una fiesta y dijo, este es mi hijo que muerto era, ahora ha resucitado. Se recuperó. Así que yo les quiero decir a ustedes, en Dios lo vamos a recuperar todo. Y antes de que termine este año, usted estará libre y con la victoria en su mano. Amén. Y lo tercero, dice, me ceñiste de alegría. Dígale que está a su lado, me ceñiste de alegría.
Ahora, ¿qué es ceñirnos de alegría? ¿Quién en la Biblia pudo estar ceñido de alegría? Primero el pueblo de Dios. Dios ciñó a su pueblo de alegría. Esa fue la misión de Jesús en la cruz del Calvario. Ceñirte de alegría, quitarte el lamento, liberarte del cilicio y ceñirte de la alegría. En la Biblia, específicamente en el libro de Esther, ¿qué nos dice el libro de Esther? Que un hombre llamado Amán se levantó contra los judíos. Y los Amanes se levantan en este tiempo contra ti. Se levantan contra tu llamado, contra tu ministerio. Se levantan para querer dañarte. Y se levantó Amán se levantó contra los judíos. Levantó un complot y convenció al rey para que mataran a todos los judíos, y el rey firmó un edicto para que a todos los judíos que viesen lo exterminasen. Pero la Biblia dice en el libro de Esther capítulo 9. Si quieren lo podemos leer. El libro de Esther capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Porque la Biblia dice que ese mismo día, dice, en el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento y el de rey y su decreto, cuando debía ser ejecutado, o sea, que se eliminaran a todos los judíos. ¿Sabes qué sucedió? Ese mismo día, en el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando se debía ser ejecutado el mandamiento de rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban que se enseñoreasen de ellos, el mismo día, mire lo que pasó. Ese mismo día sucedió lo contrario. Diga conmigo, ese mismo día sucedió y aconteció todo lo contrario. O sea, Amán dijo, vamos a exterminar a los judíos. Pero ese día Dios vistió de alegría al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Y en vez de haber muerte, ellos tuvieron la victoria. En vez de estar abajo, ellos estuvieron arriba. En vez de ser vencidos, ellos fueron vencedores. Eso es estar vestido y ceñido de alegría. Y dice la palabra del Señor, estos fueron los primeros a quien Dios ciñó de alegría. Segundo, el libro de Primera de Samuel, vemos a una mujer llamada Ana, con mucha aflicción, porque Penina la afligía. Y estaba allí, y ella se lamentaba porque no podía tener hijos. Y ella llevaba el cilicio, el dolor. Pero, ¿quiere que le diga algo? El Señor la ciñó de alegría. ¿Por qué la ciñó de alegría? Porque ella hizo un voto ante Dios. Y el voto que hizo ante Dios, le dijo, Señor, si me dieres un hijo. Y mientras para otro ya estaba como ebria. Mientras para otro ya estaba como que, ¿qué le pasa a esta mujer? Ella le dijo, no estoy ebria, sino que mi corazón se ha derramado ante Dios. Y ese día Dios la vistió de alegría. Al año siguiente, Dios le dio un hijo que se llamó Samuel, el profeta Samuel, que fue una bendición para la nación y para las generaciones que hasta el sol de hoy. Dice que no hubo un hombre más íntegro y más fiel que el profeta Samuel. ¿Sabes por qué? Porque Dios ciñó a Ana de alegría, dándole un hijo conforme al corazón de Dios. Así que Dios te va a ceñir de alegría
teniendo una familia que honre la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Amén. Por eso es que dice entonces que la tristeza se fue y llegó la alegría. Y el verso 12 del Salmo 30 dice: no solamente ceñiste de alegría, sino para esto. Verso 12: por tanto que a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Quiero que te pongas de pie, porque para esto es que Dios te ha cambiado. Dios te ha cambiado, Dios te ha liberado y Dios te ha ceñido de alegría para que lo alabes. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ahora, cuando Dios hace algo en nosotros, lo hace con un propósito y un destino. Y lo que yo recibo acá es que ustedes, instrumento en las manos son, y Dios los quiere usar para que este año ustedes terminen ceñidos de alegría. Ceñidos de alegría. Para que ustedes terminen como terminó Ana, viendo en sus brazos la bendición del Dios Todopoderoso. Así ustedes terminarán el año. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, roca mía, a ti te alabaré. Así que olvídate de las circunstancias y piensa en lo que ya Dios hizo por ti en la cruz del Calvario y lo que Él prometió, porque Dios será fiel para cumplir lo que Él me ha dicho. Las necesidades no son dignas ni siquiera que se lleven tu atención. Tu atención es para Él. Tu alabanza es para Él. Tu adoración es para Él. Amén.